yo, vida. Todas estas cuestiones me asaltan. Del desfile interminable de los desleales, de ciudades llenas de necios, de mí mismo, que me reprocho siempre, pues. ¿Quién es más necio que yo o más desleal? De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, y yo entrelazado en los demás. La pregunta, oh mi yo, la triste pregunta que vuelve: ¿qué hay de bueno en todo esto? Y la respuesta, que estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama, y que tú mismo, puedes contribuir con un verso. Y con estos solemnes versos de Walt Whitman, considerado el padre de la poesía moderna, damos comienzo al segundo recital poético Villa de Sierra de Yeguas, con el deseo y la esperanza de que con el paso de los años logre consolidarse como una cita ineludible con la literatura, con la poesía y con el verso. Y que todos los aquí presentes nos sigáis acompañando y si cabe se sumen muchos más. Mil gracias por poder contar hoy aquí con la presencia de todos y cada uno de vosotros. Y bueno, como ya adivino que sabéis, este año contamos con un cartel excepcionalísimo y feminísimo de jóvenes poetisas que flanquean también a nuestro ya conocido Jesús Torres Beato. Mujeres que afortunadamente rompen en mil trizas y con mil trazos el desdén y la desigualdad del juicio con que la literatura a lo largo de la historia ha desvalorizado las letras femeninas. Ellas son Anaís Vega, Cintia Marve, Rosa Verbel, Violeta Niebla, y no puede estar mejor acompañado nuestro Jesús Torres Beato. Bienvenidas, bienvenido. Mil gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este humilde, aunque hecho con mucho cariño, recital poético. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ella nació en Córdoba en el año 1991. Actualmente estudia Filología Hispánica en la Universidad de Córdoba. Oriunda de Villafranca de Córdoba, es autora de 2 poemarios, Azules y otras sombras, su ópera prima, que fue obra galardonada con el 27º Premio de Poesía Joaquín Benito de Lucas. Y luego Secuelas del Fuego, poemario ganador del 14º Premio Radio Nacional de España y de la Fundación Montemadrid. Igualmente, este mismo año ha resultado finalista del Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica. Ha sido colaboradora en publicaciones y antologías tales como Piedra de Molino, L de Lírica, Con Huerga y Fierro, Grito de Mujer, Poesía 90, La Montaña Mágica y Suspiro de Artemisa, entre otras. Coordina el ciclo de encuentros de poetas por la paz, Vega Álvarez, desde el 2007, el proyecto Poesía en los Patios desde 2021 y el ciclo de poesía feminista Conmigo Misma desde 2022. Asimismo, ha ejercido de jurado en algunos certámenes de relato y poesía. Como narradora,
Ha obtenido varios reconocimientos por sus relatos breves de temática social y feminista. Actualmente compagina sus estudios con su ocupación desde la Asociación Cultural La Talega Roja, de promotora de cultura desde la que imparte talleres de teatro, cuentacuentos, escritura creativa y otros tipos de talleres culturales para niños y adultos. Ella es Anaís Vega. Y nuestra siguiente poetisa es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y ha realizado el máster de profesorado por la Universidad de Granada. Actualmente se encuentra opositando para ser profesora de Lengua y Literatura. Nació en el centro de Andalucía y lleva su acento por bandera. Vive desde pequeña rodeada de libros, lo que la ha llevado a tener siempre uno en las manos. Su refugio siempre fue su familia y una hoja en blanco. Cintia nació con una gran amiga, la timidez, la culpable de no haber podido publicar sus versos antes, y a pesar de haber tenido siempre detrás de sus pasos a sus profesores de lengua para publicar algunos de sus poemas, nunca lo hacía. Su obra, El latido de un disparo, nace, nos comenta, de una loca idea de participar en el concurso de poesía Valparaíso, en el que logra quedar finalista. Este se convierte en el impulso que necesita para sacar a la luz sus versos, convirtiéndose en su primer poemario. Hablamos de ella, de Cintia Marve. Pues bienvenida Anaís, bienvenida Cintia. Antes de nada, agradeceros de corazón vuestra servicialidad y vuestra disposición para participar sin condiciones en nuestro recital poético. La poesía de Anaís, voy contigo, significa muchas cosas, pero me consta que la poesía ha supuesto para ti, además de una evasión y un arte, un escape sumamente terapéutico. Nos gustaría, Anaís, si es de tu agrado, que nos hiciera una visita guiada por tus primeros tropiezos con la escritura en general y con la poesía en particular. De acuerdo. Bueno, un segundito para agradeceros muchísimo de verdad que hayáis contado conmigo en este recital y en este sitio tan... Es que es súper mágico. Un entonces gusto. Estoy muy agradecida y muy ilusionada de estar aquí. Lo agradezco infinito. Y bueno, lo que me estaba preguntando, mis primeras incursiones con la poesía fueron desde que era un bebé prácticamente, porque en mi familia hay poetas. Mi madre es poeta, mi abuelo era un gran poeta, entonces me recitaba a Lorca. O sea, yo no me he criado casi más con nanas de Lorca que con nanas de... Entonces aprendí a escribir poesía muy pequeñita. Lo que pasa es que no fue algo que me tomase en serio durante mi infancia ni mi, digamos, adolescencia, sino que fue ya en la madurez cuando me tuve que refugiar en la poesía. Y luego lo que es la narrativa sí me ha acompañado siempre. Tu primera obra, tu primer poemario, fue galardonado con el 27º Premio de Poesía Joaquín Benito de Lucas. Y aunque el título ya dilucida mucho, ¿qué encontramos en Azules y otras sombras? ¿Qué encierra bajo llave? Bueno, Azules y otras sombras es un poemario que, aunque lo escribí, digamos, en poco tiempo, que recoge poemas de 2 o 3 años, en realidad es una especie de recorrido por mi adolescencia y las primeras etapas de mi madurez, ya que, como te digo, estuve bastante tiempo sin poder escribir poesía. En el momento en que empecé a escribirla, surgieron esas cosas que tenía guardadas dentro desde quizá los 16, incluso a los 15, hasta los 20 muchos, que fue cuando lo terminé. Y puedo encontrar un poco de todo. Lo que menos a lo mejor puedo encontrar en él es amor, porque nunca ha sido algo de lo que me resulte fácil escribir, pero sí puedo encontrar poemas intimistas, poemas sociales, un poco el reflejo de mí misma en esa época. No nos has contestado antes. ¿Qué tenías de terapia para ti ese primer poemario que escribiste, Azules y otras sombras? Realmente, de terapia, muchísimo más el segundo. El primero fue como una especie de toma de contacto para mí. Secuelas del fuego, mi segundo poemario, fue una catarsis emocional y un exorcismo. Fue muy terapéutico. El primero fue
más que terapéutico, empoderante, porque me di cuenta de que realmente podía escribir poesía, o sea, desahogarme escribiendo poesía y transmitir lo que tanto cuesta a veces transmitir con palabras, hacerlo sobre el papel. Luego en tu poema Los jóvenes de abajo activamos una particular retrospectiva intergeneracional. ¿Cómo mira Anaís a la juventud actual, a las extrañas puertas de tus 30, como tú comentas en tu poema? Con envidia sana, pero con envidia de verdad, porque considero que ahora mismo es tan bonito tener 18 años. O sea, yo he vuelto a estudiar ahora con 30 y mis compañeros prácticamente su totalidad tienen 18 años y los ves con tantísimas... O sea, obviamente van a desperdiciar las oportunidades, algunas, como hemos hecho todos, yo creo, pero los miras con eso, con esa envidia sana de ver cómo tienen tantas cosas por derrochar, tantos errores por cometer y tanta ilusión por tocar. A lo mejor cuando tienes 30 ya lo coges con un poquito de menos ganas. La vida la coges con un poquito de menos ganas. Sí, es cierto. Y por último, Anaís, tu poemario Secuelas del Fuego obtuvo también el 14º Premio Radio Nacional de España y de la Fundación Montemadrid. ¿Cómo se vive la experiencia de que cada una de tus obras resulte premiada? Y si sigues confiando en los premios literarios, ¿qué suponen estos además para ti? Sobre cómo se vive, es alucinante, porque es maravilloso. El primero, cuando me lo premiaron, fue mi primera toma de contacto con los concursos de poesía, literalmente, o sea que no había probado ni con poemas sueltos ni nada. Y yo, de hecho, siempre cuento la anécdota porque cuando me llamaron para darme el premio, cuando cogí el teléfono y me dijeron, te llamamos de Talavera de la Reina, yo me puse a llorar y no me habían dicho nada todavía, y me empecé a llorar y le solté ahí una retahíla de sollozos al hombre que me lo estaba diciendo, porque es que es un momento inolvidable. Y luego el segundo, yo pensé que ya estaba más curada de espanto, porque ya había ganado uno, pero cuando me volvieron a llamar, además me llamaron a las 3 de la tarde en agosto, que dicen, ¿quién me va a llamar? Y te llaman para darte un premio, además un premio que te lo publica Pretexto, que es algo así como otra vez lo mismo, o sea, es una experiencia increíble. Y creo que los premios son una buena manera de publicar, porque se publican muchos libros ahora es la época dorada de publicar libros. Entonces, una forma de pasar un poquito menos desapercibido y una forma también de tener la ilusión. Una buena oportunidad. Pues esperamos que los siguientes poemarios sigan triunfando como estos dos que han tenido hasta ahora. Y no vamos a extenderlo más, queremos escucharte, así que Anaís, cuando tú quieras. Anaís recitará, en primer lugar, Visita guiada, en segundo lugar, La tarde que fui Múnich, en tercer lugar, Los jóvenes de abajo y en cuarto, El último huésped de la 301, por ese orden. Todo tuyo, Anaís. Como estés más cómoda, Anaís. Una detrás de otra, la segunda detrás de la primera y así sucesivamente. Pongan atención todos, empieza la visita. Detrás de la primera hay una chica, tiene la risa fácil y la réplica rápida. Le gustan las terrazas de los viernes, las canciones de estopa. Duerme bien cada noche. Los martes y los jueves toma clases en un centro de yoga. Le encanta leer novelas. Nunca escribe poesía. Pasen a saludar a quien nos abre la segunda puerta. Lleva el pelo rizado, una sonrisa triste y los ojos que visten los hijos de noviembre. La risa de esta chica suena menos. A veces se emociona con las rimas de Viedma o las de Becker. Guarda una agenda llena de planes inconclusos. Ciertos lunes escribe algunos versos dulces en un cuaderno rojo para todos los públicos. Ahora no saquen fotos, que la número 3 odia las luces.
Se reparte entre noches de insomnio programado y las de Valium. Cuando se ríe es siempre de sí misma. Escribe mucho. Dicen que tiene un blog donde sangra palabras que nadie leerá nunca. Se la oye teclear de madrugada. Es difícil de ver, pero si no hacen ruido, quizá el próximo viernes atisben su reflejo en la terraza del bar a mediodía. Aquí, en la cuarta puerta, termina la visita. No esperen que la abramos. Ni siquiera sabemos si alguna vez se ha visto lo que hay dentro. Haya ahí lo que haya, se mantiene encerrado bajo llave. Si pensamos que existe, es porque en ocasiones oímos cosas que saltan en pedazos, golpes, algún suspiro, o aparece un poema debajo de la puerta. La tarde que fuimos. Otro paseo de tantos por el puente. La tarde salta a la barandilla y cae al agua. Tengo las manos frías. A lo lejos, dos personas caminan solitarias, una junto a la otra. Hay un gorrión ahogándose en el río. Bajo mi peso crujen las maderas. Como respuesta, el tiempo empieza a enlentecerse en mis oídos. Se me seca la boca. Siento mi corazón desaforado y de fondo un sollozo del hombre que se inclina en la baranda. Percibo su tristeza y la hago mía. Es tan inicuo el mundo que solo puede haberlo creado un loco. Me castañean los dientes. El gorrión vencido emprende el aleteo definitivo. Incapaz de escuchar el póstumo silencio, me tapo los oídos. Quisiera gritar alto, destrozar esta calma de paseos vespertinos burgueses de domingo. El cielo me contesta. Se ha cubierto de sangre en un segundo. La tarde se suicida desde el puente. Los jóvenes de abajo. Yo creía que envejecer era algo así como subir de rango, ganar medallas, trepar unos peldaños y mirar a los jóvenes de abajo, pensando, qué chiquillos, cuánto tienen aún que aprender de la vida. Pero aquí, a las extrañas puertas de los 30, me encuentro sin saber nada de lo que saben los chiquillos. Ellos están subiendo otra escalera. Y yo, más que subir, me recuerdo a una casa pequeña en las afueras. Crece a mi alrededor la ciudad nueva, bloques, tiendas, semáforos, y crece, y crece, y crece. Y a mí solo me queda fingirme alta, darme quizá una mano de pintura, mantener el huequito en esta urbe, antes de que me engulla para siempre. El último huésped de la 301. Lo encabezan unos versos de Javier Esquer. Un ebrio taconeo anuncia la sorpresa de una rubia platino que ahora muerde los labios del huésped importuno. Alguien bífido lame la mancha del deseo. Alguien firma en el libro Sinbad el asesino. Alguien que no esperaban en la 301. 1. Nuestra historia era zafia, sin fineza, como el letrero verde fluorescente del hotel sin estrellas, del que fuimos devotos aquel diciembre sucio en el que no olía a leña, sino a ginebra rosa, cigarrillos baratos y amor de garrafón. Yo te esperaba, ingenua, en la barra del bar todas las noches, tacones altos, pelo suelto y desordenado como a ti te gustaba, miradas de soslayo a recepción y charla intrascendente al camarero. Tú venías a las 11 o a la 1, da igual. En un hotel de carretera el tiempo se confunde con el tic-tac del hielo contra el vaso. Y a veces tú llegabas y abrazabas mi cuello y apurabas mi vaso de ginebra y sin armar siquiera una disculpa, me tomabas la mano con la tuya, grande, morena, bello y una marca lechosa en el dedo anular. Me llevabas contigo a recepción y cogíamos la llave de la 301. 2. En la 301 del Hotel Sin Estrellas, a veces se oyen risas, otras voces y casi siempre gemidos de pasión. Al menos una vez a la semana, alguien sale de allí dando un portazo y alguien se queda dentro, desmigando promesas quebrantadas
y regando a sollozos las sábanas raídas. Alguien cura la almohada, que ya no habrá más noches. Recoge cada resto de su orgullo esparcido en el suelo enmoquetado y sale cabizbaja con el rímel corrido. Una rubia platino que mañana esperará en el bar al hombre que la lleve a la 301. 3. Tras demasiadas copas de ginebra, aparece Ufano a mi lado en la barra. No tengo mucho tiempo. Y me conduces, vaso de whisky en mano, por los fríos pasillos. La pasión y la prisa nos desnudan, nos lanzan a la cama, tiran tu whisky al suelo. No tengo mucho tiempo. Seré yo, o la ginebra, o la poca dignidad que aún me queda. Tomo un cristal del suelo y lo introduzco en la oquedad del cuello que mordí tantas veces. Lo siento, amor. ¿Te he dejado una marca? Mientras tu sangre riega las sábanas ajadas, yo me visto despacio, me pongo los tacones y me siento a esperar que te termines. Alguien muere desnudo en las sábanas sucias de un hotel sin estrellas. Su patética rubia no volverá mañana. Algo que no esperaba en la 301. Maravilloso, Anaís. Mil gracias. Y continuamos con nuestra siguiente huésped, con Cintia Marve, nuestra poetisa vecina de Fuente de Piedra, que a pesar de su aparente timidez es capaz de fundirnos con el latido de un disparo. Cintia, nos consta que fuiste una devoradora de libros durante tu infancia. ¿Crees que esto es determinante a la hora de escribir? ¿Y cuáles fueron las lecturas que más te marcaron por aquel entonces? Fue totalmente determinante. Además, yo siempre cuento la anécdota de que siempre cuando mis compañeras del cole, cuando eran más niñas, le traían los reyes, todas estaban ilusionadas por los regalos, que si una muñeca, que... Y yo y mi hermana siempre sabíamos que iba a estar ahí ese libro debajo del árbol. Año tras año. No me ha quedado otra alternativa que amar la literatura y que amar la poesía. Y además, el latido de un disparo se hace público gracias también al ímpetu de mi madre de preséntate, preséntate, porque yo no quería. Es más, el día que lo mandé fue el último día que se cerraba el concurso, porque yo me enteré 2 semanas antes. Y recuerdo que acababa de llegar de trabajar y le dejé un WhatsApp a mi madre, ya lo he entregado, como diciendo, ya no me digas ya, manda, por favor. Así que totalmente determinante. Luego, en tu poemario El latido de un disparo, nos ofreces una temática sumamente existencialista, ¿no? La vida, el paso del tiempo, el envejecimiento, la ausencia. ¿Por qué sobrevuelan en tu poesía una temática tan trascendente a pesar de tu más que evidente juventud? Quizás porque, aunque, bueno, sea joven aún, he tenido momentos duros en la vida y ha sido mi forma también de desahogarme y por eso queda plasmado. También supongo que porque mi gusto por la literatura también es un gusto también muy barroco, no demasiado gongorismo ni esos extremos, no, pero sí esa exaltación. Entiendo la literatura en ese sentido y claramente pues se ve reflejado en todos mis poemas. En todos tus poemas. Y aprovechando que tú también eres filóloga, me gustaría preguntarte acerca de tu visión sobre los derroteros por los que cruza actualmente la poesía moderna. ¿Por qué crees que la poesía actual desprecia un poco la rima y la métrica? Porque estamos viviendo otra época totalmente diferente, ¿no? Te hablaba antes de Góngora, precisamente cuando irrumpió la poesía barroca, ¿no? También estuvo mirado con muy malos ojos toda esa poesía. De hecho, el término culteranismo era muy peyorativo a todos los seguidores de Góngora. Bueno, incluso sus propias compañeras como Lope, Quevedo, era una batalla, ¿no? Tampoco se veía bien. Y ahora estamos viviendo totalmente otra época con otro estilo totalmente. Y cada época está marcada también por los sucesos históricos que le ocurren, ¿no? Y creo que es una manera de que los jóvenes hoy en día tienen para mostrar lo que sienten, su descontento con muchas situaciones que ocurren, ¿no?
y olvidan un poco la métrica y el ritmo, pero igualmente sigue siendo literatura, ¿no? La literatura no es solamente el soneto que está muy marcado, la octava rima, no, va mucho más allá de todo eso. Buena respuesta. La primera respuesta que me convence además. Sabemos, Cintia, que estás opositando además para ser profesor de lengua, que creo que no sabes dónde te metes. Así que aprovechando esta circunstancia, nos gustaría preguntarte también si son malos tiempos para la lírica y qué consejo le daría a los jóvenes que comienzan a escribir sus primeros poemas. Malos tiempos. Puede ser. Puede ser que sean malos tiempos también por lo que comentaba Anaís, de que hoy en día en mucha literatura se publican muchísimos libros y es un mundo muy complicado, ¿no? Para poder resaltar entre tantas personas es casi imposible. Entonces, en ese sentido, quizás sí sea un poco más complicado. Y consejos, que creo que no podría aconsejar a nadie. A alguien tan tímido como tú, ¿qué le dirías? Que escriba con el corazón, con lo que siente, ¿no? Además, mi poemario comienza con la frase de que todos mis pasos están guiados por el revólver que me late en el pecho. Y es el único consejo que podría dar, que todo lo que se escriba se sienta verdaderamente, ¿no? Porque es verdad que se publican muchas cosas, pero hay muy poca literatura hoy en día que la lea y te haga sentirla, te haga vivirla, ¿no? De verdad, de verdad. Muy bien, pues con estos consejos tuyos nos quedamos, Cintia. Estamos deseando escucharte, así que todo tuyo. Cintia nos recitará, en primer lugar, Lecho de vida. En segundo, Abuelo, siempre serás mi palabra favorita. El encierro y, por último, Envejecer. Deseando escucharte, Cintia, cuando quieras. Abuelo, siempre será mi palabra favorita. Este poema comienza con una versión de Mario Benedetti que dice: si ha habido en tu memoria, no estaré solo. Y no es que el tiempo lo curara todo, quizá antes, mucho antes de que existieras tú, porque aún existe. No para mis manos que no pueden tocarte, ni siquiera para mis ojos que no pueden verte, pero existe, de eso estoy segura. Aunque hace años que dejaste de caminar en este mundo, pero ¿cómo va a tener cojones el tiempo de explicarme que no existe? El telón de tu vida se cerró, tu reloj se paró y tu cámara no volvió a apuntar a nadie. Para tu corazón no quedaba el latido en este mundo, ni para tu piel calor. El cielo se quedó con todo, pero no se quedó con esta herida, la que dejaron en mi corazón tus alas al volar. Un vuelo sin lágrimas, pero con océanos en los ojos de por vida. Esta herida no se la llevará el tiempo, no dejaré que haga de ella una cicatriz, porque es lo único que me dejó tener de ti, y aquí nadie puede hacer nada. Este hueco de corazón desplomado es tuyo y es mío. Son esos latidos que te faltaron, los que el universo no supo darte, pero yo te daré en silencio. ¿No es que el tiempo lo curaba todo? Quizá antes, mucho antes de que existieras tú, y un corazón como el mío para amarte. En mí nadie va a curarte. Envejecer. No quiero que te dejes llevar como se deja llevar una hoja por el otoño, por inercia. No quiero que seas una cometa volando en el cielo, dejando su dirección y su rumbo en manos del viento. No quiero que el verano te haga y el invierno te desnude, dejando tu duda sin amparo. No quiero que sea la voz de fuera la que anuncie tu derrota, la que encienda la vela, que preceda los pasos de una vida. No quiero que un reloj marque cuándo es el tiempo para realizar tus sueños o para dejar de luchar por ellos. No quiero que tu cuerpo se convierta en prisionero entre los barrotes de tus propios poros. Quiero que te veas como yo te veo cuando te azotas el pelo, como esa flor que, aun sabiendo que se marchitará, saca a relucir su mejor aroma. El lecho de vida. Cuando pienso en rendirme, recuerdo lo valiente que fuiste antes de irte al cielo, ya Almería. El día en que murió ella, la música se hizo silencio, el mar calma, el viento brisa. Yacía con ella la fuerza que necesitó para resucitar de todos los ataques perfectos en los que el cáncer la llamó fila. Se la llevó toda,
incluso la fuerza de la golondrina, dejando un canto triste de entierro en la tumba de quien aún quiere abrazar la vida. No había lazos rosas, no había poemas ni melodías, solo había rocío en las ventanas y frío en las cornisas. Sentí que mi pecho cabalgaba entre tu muerte y tu risa, entre tu batalla y tu tregua, entre tu camino y tu meta. No hubo ángel que pudiera bajar a la tierra y empujarte a la vida. Ni siquiera el cielo puede parar un carrusel de células enfermizas. No quiero hablar de batallas cancerígenas. Lo suyo nunca fue en contra de, solo fue a favor de su vida. Fue una defensa indefensa, precedida por un miedo casi autoritario. Y a pesar de ese miedo, de tu ojo solo recuerdo la valentía. Hay que tener mucho valor para coger la granada con las manos, mirarla desafiante y contemplarla con desdén. Esperar cada día la explosión del vaticinio de quien duerme sobre la almohada recubierta de ansia fugitiva. No hay mayor condena que esperar en la silla de los inocentes, sabiendo que el crimen anida en tus pechos. Hay que ser muy valiente para sentirte libre entre tantas celdas, para aceptar el delito y cumplir sigilosamente la pena, entregando tu pelo, entregando el brillo de tu piel, entregando el dolor de tus huesos, y aún así sentirte afortunada y ser capaz de acariciar la propia herida. Y yo aún me siento más afortunada por tu afortunado paso, por tu propia caricia, por tu valentía. Y te veo en cada una de las mujeres que aún siguen en su batalla, y veo un poco de tu lucha en sus luchas, y veo todas sus luchas en ti. Y brindo porque nunca falte una razón, para que nunca tengan motivo de iniciar una vida, y para que la garra nunca le falte a las que hoy todavía caminan. El soldado que maulla en silencio. Mamá se sienta después del almuerzo, con un susurro que casi roza la queja. Sabe que tiene pocos minutos antes de volver a la guerra. Pasa su mirada por el televisor, buscando algo que la entretenga. Cuando llega la hora, mamá se levanta del sofá con sutileza y olvida cómo duele un cuerpo trabajado para poder llevar un plato a la mesa. Se marcha sigilosa, como si hubiera nacido con la certeza de estar preparada para entrar en combate cada día con su armadura puesta. Armadura limpia por la que yo veo rodar gotas de sangre, de sudor, de todas las batallas, que aunque ganaba, a los dolores de su cuerpo le parecen perdidas. Veo en su ojo el rezo, la súplica casi marchita, la oración enmudecida de que su cimiento interno aguanten aún muchas más partidas. Mamá vuelve cuando la oscuridad de nuevo se galardona con la calle. Mamá se sienta después de la cena, con un suspiro que casi roza la queja. Enciende la tele buscando algo que la entretenga, mientras en sus manos esconde facturas que irremediablemente la condenan a cadena perpetua. En el televisor la banda sonora de una película de terror que anticipa una escena culminante de un verdugo y su víctima. Anuncio de la subida de la luz, como quien anuncia un recital de poesía, creyendo que será una buena noticia, lleno de proargumentos que puedan justificar la medida desmedida. Mamá se duerme con las facturas en las manos, y esta vez la que suspira en tono de queja, renuncia, rabia y se me apura, incluso con tono de alevosía, es la niña que crece viendo como mamá suspira cada día. La noche pasa como si nada pasara, y cuando los primeros rayos del sol saludan, mamá atraviesa el pasillo con otra limpia armadura. Mamá cierra la puerta atrás de sí y antes de volver al ruedo, siente que el aire se le amontona, dando volteretas desabridas en el pecho. Sabe que deja al otro lado de la puerta otro día que... Maravilla. Estupenda, Cintia. Gracias, Cintia, también por esos versos tan conmovedores. Un placer contar contigo también. Y es el turno ahora de un poeta y amigo que conocemos ya muy de cerca. Jesús Torres Beato nace en Sierra de Yeguas allá por el año 1992. Es técnico en producción audiovisual. Su primer premio de narrativa breve lo gana en el concurso Marbella Crea en el año 2017.
Ha sido, de hecho, el único concursante hasta el momento en ganar las 3 modalidades del concurso, el de poesía en el 2013, el de microrrelato en el 2014 y el de narrativa breve en el 2017, además de 2 segundos premios también en el mismo concurso. Ha participado en diversos cursos de verano de poesía impartidos por la UMA y por la Concejalía de Marbella, y ha sido también alumno en talleres de poesía del escritor ganador del premio Loewe 2011, Álvaro García, y del escritor argentino Carlos Salem. Ha publicado en la antología Segundo Encuentro Internacional de Poesía de Cabra 2018 y en el año 2019 publicó su primer poemario, El Abecedario de la Golondrina. En 2020 obtuvo el primer premio en la segunda edición de nuestro certamen, Relatos Cortos de Villa de Sierra de Yegua, con su cuento El Sueño de la Criada. Y en 2021 fue finalista del concurso de poesía Letras y Poesía. En 2022 escribió para la revista cultural de la UMA La Letra, donde publicó su relato Zeta y el rap. Jesús, cuando quiera. Bueno, Jesús, a ti ya te conocemos un poquito más, pero cuéntanos, aunque ya lo sabemos la mayoría, ¿cuáles fueron tus inicios en el mundo de la poesía? Y cuéntanos también un poquito de a quién iban dedicados los primeros versos que escribiste. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Mis inicios en la poesía podría decir que fueron en Marbella. Creo que nacieron en Marbella, porque bueno, como bien sabe mucha gente, estuve viviendo allí, estudiando y entonces pues unos amigos me dijeron de escribir un tema de rap. Y la verdad que escribimos un tema de rap durante una tarde y grabamos el tema hasta las 12 de la noche. Y cuando llegué a casa después de escribir las letras, pues no podía dormir. Tenía muchos pensamientos que no eran pensamientos sino versos. Y no podía dormir y escribí un poema que se llama Amigo Miguel y estaba dedicado a Miguel Hernández. Y ese digamos que fue el inicio. Después ya... gracias a un amigo que está dedicado el libro del Abecedario de la Golondrina, que es Nacho Albert, que falleció el pobre, pues empecé a entrar más en el tema de la poesía, pero sin música, ¿sabes? Y bueno, y poco a poco pues fui siguiendo ese camino. Supongo, Jesús, también que la madurez irremediablemente pues también ha ido marcando un poco impronta en lo que escribe. Háblanos un poco de tu evolución poética desde el Abecedario de la Golondrina hasta tus versos más recientes. Bueno, en el Abecedario de la Golondrina, digamos que es mi primer canto, entonces es un canto en el que trato de expresar mayormente en todos los poemas un grito de alegría y de asombro a la palabra y al mundo. Entonces eso digamos que es el Abecedario de la Golondrina, pero después mis últimos versos, a raíz de experiencias de la vida, de cambios de residencia, escribí de otro modo, un modo como con más conciencia en el sentido de gravedad, de más vistas de la realidad. Entonces pues ahí van los nuevos poemas, que leeré algunos, pero esa mayoría de nuevos poemas están reservados para un próximo. Pero nos adelantarás algo hoy, ¿no? Sí. Además de la poesía, también Jesús ha hecho sus pinitos y sus incursiones dentro del mundo de la narrativa breve. ¿Qué te ofrece la poesía frente a la narrativa? ¿Y con qué género te quedarías si tuvieras que decantarte irremediablemente? A ver, la narrativa me ofrece una cosa y es que puedo hablar más. En la poesía es más corta, los versos son más cortos y claro, la poesía, por ejemplo, ahora después voy a leer un poema que se llama Ópera y la poesía es para momentos, no sé cómo, especiales, ¿sabes? El poema Ópera surgió en Mallorca, donde he estado viviendo, y un día, pues, no recuerdo si tenía libre, era por la noche, encendí unas velas y me puse a escribir un poema y estuve escuchando ópera. Entonces, ese sentimiento que me iba naciendo mientras iba escuchando la ópera
me hizo ponerme a escribir inmediatamente un poema. Y es más, en ese mismo momento reconocí, digo, no, ahora lo que viene es un poema, no es prosa. Porque lo que tenía que decirlo con la poesía. Entonces la poesía es como, los versos me refiero, es como algo más delicado. Y la prosa, pues puedo dar rienda suelta a mi imaginación, puedo expresarme más alegremente o más vivamente, porque como he dicho antes, puedo escribir más, puedo abarcar más palabras, y como yo soy una persona que me gusta hablar y que me gusta decir cosas, pues me siento cómodo tanto con la poesía como con la narrativa. ¿Con cuál de las dos me quedaría? Me parece... Sí, no voy a decir palabras más sonantes, pero eres Príngate. No, en este momento con esa música diría que la poesía. Pero si eres consciente... yo creo que también eres consciente, lo hemos hablado en varias ocasiones, de que tal vez la poesía de cara a los lectores no es precisamente la más relevante de todas, por eso te lo preguntaba. Puede que no sea la más relevante para los demás, pero si para mí tiene sentido, aparto la opinión o los gustos de los demás y ejecuto lo que yo siento. Entonces, no sé, estoy, como tú bien has dicho, entrando en el mundo de la narrativa, me siento muy cómodo y quiero explorar porque me gusta. Entonces, prefiero que sean 2 caballos y no uno, los que vaya cogiendo. Bien. Bueno, decía León Felipe que la poesía es la hendidura, el espacio entre una palabra y otra. ¿Cómo definirías tú la poesía y qué significación guarda la poesía para ti en tu vida? La poesía va a sonar atópico, pero la poesía... Mira, la poesía tiene una cosa muy importante y es que es juego. Es un juego, entonces en el momento en el que no estoy jugando, cuando estoy escribiendo, me aburro. Porque es que, no sé, es como... Me siento, como diría, como un niño que escucha música y empieza a dibujar un pentagrama en el aire o en una pared. Entonces para mí eso significa disfrutar, estar escuchando la musicalidad de las palabras, de las letras. Entonces es un juego. Y no me acuerdo qué más me has dicho. ¿Qué significación guardaba para ti en tu vida la poesía? ¿Qué significado tiene en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? La poesía ocupa un lugar central y quiero que lo ocupe un poco más, porque a veces pues con los quehaceres del día a día pues uno no cae, pero en el momento en el que me aparto del mundo y me centro en la contemplación, en la respiración, o ya no en cosas tan supuestamente místicas, sino en observar las cosas del día a día o en darle palabras a un sentimiento, ahí es donde aparece el género poético para mí. Perfecto, Jesús. ¿A quién le va a dedicar los versos de hoy? Pues a todo el mundo. A todos. Pues con estas palabras nos quedamos y damos paso a tu lectura, Jesús. Gracias. Jesús va a recitar: yo no he visto solo jugar a Messi, he leído en vida a Octavio Paz, muéstrame el origen perfecto de la palabra agua, ópera, y siento un cosquilleo de mono trapecista. Cuando quieras, Jesús. ¿Está bien el micro? Hola, sí. A ver, como ya sabéis mucho, el libro del abecedario de la golondrina, y tengo un libro prácticamente terminado, pues voy a leer un poema del abecedario de la golondrina, un trozo de un poema del abecedario de la golondrina, y después leeré 3 poemas inéditos. El poema del abecedario de la golondrina tiene un epígrafe, una cita del poeta portugués Fernando Pessoa, que dice: no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Y dice el poema: acercaos, os contaré un secreto. Ayer, al crepúsculo, miré por la ventana abierta de un bosque y lloré. Como la sentencia firme del sol en los tejados, el juez que nunca duda, el tiempo. La húmeda luz de los balcones viejos,
el grito rocoso de la mentira. Yo he visto jóvenes en la cocaína atentar contra el corazón verdadero de los hombres, y cómo lloraban sus almas detrás de alguna puerta, detrás de alguna cortina, preguntándose si eso realmente era ser libre. Por rincones inhóspitos el mundo ha intentado reencontrarse, borrarse. Hemos vivido detrás de símbolos y de banderas, orado a todas horas oraciones, cantado a odas y a modas. Yo he soñado meditar en una húmeda cueva de bosque y dar luz. Ahora estoy en un periodo decadente. Esta baba forma parte de mí. Un día nací de la nada. Desnudo aterricé en una cama de la tierra y contemplé los ojos verdes de mi mamá. Eran claros, puros, suaves, como la raíz verdadera e invisible de las cosas. Ahora, sentado en el sofá, veo anuncios en televisión. Lo tengo que decir, he venido a reescribir la historia del mundo. En el centro de mí mismo, un pájaro. Discuto con mi madre y el mundo pierde sentido. Discuto con mi amor y el mundo pierde sentido. Lo tengo que decir, he venido a reescribir la historia del mundo. Acabo de conocer a un marinero. Aún no me ha dicho lo que es el agua. ¿Qué es la vida sin un minutero de latidos soplados por el viento? Una vez vi caer en una gota de agua a toda una civilización entera. He visto caer a griegos y a romanos y a las 7 de la tarde, ya de noche, clavar al Hijo de Dios una corona de espinas. ¿A dónde irás, alma mía, cuando abandones mi cuerpo? ¿A dónde irás, oro invisible, palmera junto al mar, cuando deshabites la carne para siempre? El siguiente poema tiene una cita de Juan Ramón Jiménez que dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. El poema es: muéstrame el origen perfecto de la palabra, agua. Y dice así: muéstrame el origen perfecto de la palabra, agua. Muéstrame tu boca, esa que abre y entreabre como una rosa al viento. En un soplo de la noche he encontrado tu mirada azul y me gusta. Eres un sol blanco para mi herida negra. Aúlla en mi espalda larga tu silencio largo. El paraguas me aparta de tu boca y con ella el mayor de mis deseos, purpurina hecha de aire. Muéstrame el origen perfecto de la palabra, agua. Muéstrame el significado de cada vocablo, abrevadero de burros y poetas, fuente de idiomas. Quítale la piel a cada fruta, la forma, la materia, para oler tu santidad, a risas juveniles en la playa. Agua, he venido a contar la historia del rayo cuando las abuelas cantan. He venido a transmutar el granizo en alegría y a explicar, con sumo detalle, que el poeta no es poeta sin tu poesía, que no quiero vivir sin leerte, sin tocarte, sin saborearte, que eres una estrella viajante en el estanque y quizás por eso me gusta, desnuda noche blanca de los astros, oh sinfonía del metal, olas del alba, enseñadme, enseñadme, enseñadme el árbol mojado de tu espíritu, la ceniza roja de tus pájaros. Bueno, aquí viene el poema de la ópera. Aquí viene. Eso, estaba allí, tenía una vela encendida con el ordenador, no había mucha luz y bueno, para que os hagáis una idea. Dice: hablar de la ópera es hablar de Dios y del abismo. Hablar de Dios y del abismo es escuchar el lenguaje blanco de la música. Esa gota de agua que cae desde un pozo a un agujero negro y que cae desde un agujero negro al fondo de un pozo. Hogar de gramófono, pluma y delfines. La voz del tenor y de la soprano es la sangre de un volcán vivo. La ópera es una caricia para el bohemio y un látigo para el sonámbulo. Lázaro, levántate y escucha a Nabucco de Verdi, escucha a Caballé, escucha al niño prodigio de Viena. ¿Qué se siente al escuchar al arcángel Gravier recitándote al oído palabras celestiales? ¿Qué sucede cuando oyes la precisión del reloj en una voz, su latido constante, su respiración viva de máquina exacta?
¿Cómo explicar este tsunami que me engulle, que me devora la piel como un búfalo y después me vomita intacto llorando entre diamantes recién nacidos? ¿Qué es esta música de nube y arpa? ¿Qué es esta ventana al cosmos? ¿Qué es este rayo de fuego que calcina 3 árboles y de ellos fabrica la música? No he encontrado otro amor a lo largo y ancho de los mares de la tierra que me haga sentir humano y me ayude a soportar la soledad. Y ahora ya el último, que este es prosa, los otros eran versos y este es prosa. Y se titula Siento un cosquilleo de mono trapecista. Dice: dibuja una valenciana a lápiz las calles del lago. Se posa una paloma blanca sobre mi lepra. Me fumo un cigarrillo y canto en el prostíbulo de las noches oníricas. Oigo más allá del móvil el río, el murmullo de sus habitantes, el reflejo de unas moscas, las piedras soleadas. El aliento de un caballo en el cuello me despierta como un tulipán en medio del abismo. Soy la fotografía de mis fotografías. Cada instante es una carta de despedida. 3 cerezas, un arpa junto a la Catedral de Málaga. Nuestros cuerpos. Hoy he dialogado con una estrella. No tenía nombre. Su pestañeo izquierdo me recordó a mi familia. Tengo tatuada en el antebrazo una idea de Gandhi. Tengo en mi librería versos de Alberti, escritores fantasmas que brindan collar. He creado un sistema solar en mi libreta donde el sol gravita alrededor de la luna. Un tigre de Malasia la defiende. Hay un sombrero de cowboy en el suelo gris y suenan a lo lejos, en el aire, campanas invisibles. Dan las 2, las 3, las 4, dan las 5, las 6, las 7. Aún no es hora de cenar. Plantado sobre la pisada de Neil Armstrong, un árbol lleva en sus hojas grabados los nombres de 100 niños soldados. Las miro una a una, se deshacen lentamente en arena y se convierten en pétalos anaranjados abandonados en el espacio. Viajar hasta el sol y colocar una flauta en sus pulmones. Volver a las cavernas y pintar en las paredes los mantras de Siddhartha. Gracias. Bueno, pues seguimos ahora con nuestra poetisa estepeña. Ella nació en Estepa en el año 1997. Es graduada en Literaturas Comparadas y tiene un máster en Estudios Literarios y Teatrales por la Universidad de Granada. Ha publicado recientemente Los planetas fantasmas con la editorial Tusquets. Su primer libro, Las niñas siempre dicen la verdad, fue galardonado con el 21º Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal y fue posteriormente merecedor del Premio Andalucía de la Crítica a la Mejor Ópera Prima y del Premio Ojo Crítico de Poesía 2019, de Radio Nacional de España, por cierto. Ha publicado también Brillantes y Caóticas, una breve selección de sus poemas, y ha colaborado en diversas antologías de poesía joven como La pirotecnia peligrosa, 11 poetas sevillanos para el siglo XXI, Algo se ha movido o Cuando dejó de llover, 50 poéticas recién cortadas. Casi nada, con todos vosotros, Rosa Verbel. Y cierra el cartel de este segundo recital poético Villa de Sierra de Yeguas, una artista y escritora nacida en Málaga en el año 1981. Actualmente, vecina de Sierra de Yeguas, desarrolla su carrera profesional en el ámbito cultural, codirigiendo el Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables. Dirige los talleres de poesía y el Club de Lectura de la Universidad de Málaga. Ha colaborado con fotografías y textos en diversas antologías, así como en la revista Salvaje y Esto es un cuerpo. Puede contar con un amplísimo número de exposiciones individuales, colectivas y comisariadas, y ha desempeñado una amplísima labor en el mundo de las artes escénicas y el performance. Lo que podemos hacer juntos, Yo ya no soy rara, Hombro, Cabeza, Hombro, Vulva, Beneath for 2 Hours, Aquella postura y La lista de la compra. Ha publicado No serás mi baby en 2015, Compro oro en 2020 y Yo soy la fuente en 2022. Y por si fuera poco, su columna Demasiado real se publica cada lunes en el periódico Diario Sur. Ella es Violeta Niebla.
Bienvenidas a las dos, Rosa, Violeta. Y es el turno de nuestra perdón. Esta iba para Violeta, de nuestra estepeña. Rosa dice que la poesía es hija de la inspiración o del trabajo. ¿Qué piensas tú? Pues quizás de ambas, ¿no? No hay por qué elegir. O sea, yo creo que la poesía tiene una relación muy próxima con la idea de hallazgo y eso creo que está inevitablemente atravesado de algún modo por la inspiración o por esas ráfagas de lucidez y brillantez que nos dan de repente, pero desde luego no es nada sin esa sistematicidad y sin ese trabajo metódico y riguroso. Es verdad que quizá no es un trabajo de oficina como puede ser escribir una novela. Creo que los tiempos de la poesía son otros de los de la narrativa, pero bueno, creo que está ahí un poco en el término medio entre las dos cosas, ¿no? Entre ese hallazgo y esa sistematicidad. Inspiración y trabajo. Ha logrado numerosos premios literarios, premio de poesía, lo hemos enumerado antes, Joven, Antonio Carvajal, Premio Andalucía de la Crítica a la Mejor Obra Prima y el Premio Ojo Crítico de Poesía 2019 de Radio Nacional España. ¿Crees de verdad que esos poemas que te consagraron ganadora fueron tus mejores poemas? Pues espero que no. Era mi primer libro, así que espero que no lo sea, desde luego. Pero bueno, sí que eran los mejores poemas que pude escribir en ese momento. Formaba parte de un proyecto y de una serie de intereses y de obsesiones que yo tenía en esos años y quizá para su tiempo sí que lo fueron, pero ciertamente eran poemas de una etapa de escritura todavía muy precoz. Soy solidaria con esos primeros poemas porque creo que a veces quienes escribimos tenemos como esa tentación o esa tendencia a odiar todo lo anterior y creo que también es importante ser solidaria y ser generosa con los otros que fuimos antes, no solo en la poesía ni en la literatura, sino en general en la vida es importante como ser generoso con lo que fuimos antes. Pero, así que sí, bueno, hay muchos poemas que siguen formando parte de mi imaginario, que seguiría firmando a día de hoy, aunque mi hallazgo y mis exploraciones poéticas ahora mismo quizá vayan por caminos diversos. ¿Cómo es tu propio proceso a la hora de escribir poesía? ¿Cómo te enfrentas a un papel en blanco o esperas simplemente, como hablábamos antes, a que te llegue la inspiración? Pues realmente no soy una poeta de escribir mucho ni muy torrencialmente. De hecho paso como largas temporadas sin escribir y creo que también es importante tener como esos momentos de barbecho y de dar tiempo a la escritura para regenerarse y para transitar otros caminos. Pero cuando estoy embarcada ya en un proyecto, tengo como la idea de libro en la cabeza, sí que escribo como con más potencia, ¿no? con más fluidez. Así que depende un poco del momento. Es verdad que al momento de publicar un libro, por ejemplo ahora que salió el último libro en mayo, como que siento que me quedo un poco vacía, que los libros, que tengo también una idea como muy orgánica del libro, como muy cerrada, entonces cuando publico un libro siento que ahí culmina una etapa y un proceso y durante unos meses no puedo hacer nada y ahora estoy un poco en ese momento, pero después empiezo a escribir poemas, empiezo a detectar como líneas comunes o preguntas compartidas y a partir de ahí ya surge la idea del libro y ya sí que me abandono a él. Pero va por momentos. Creo también que la poesía no es una tarea ni una práctica lineal, sino que tiene su subida y sus bajadas y es también interesante disfrutarla. Bien. Y aprovechando que eres graduada en literatura comparada, ¿qué concepción tienes de la poesía actual? ¿Qué meta debe alcanzar este arte y qué puede cambiar para mejorar? Sí, pues yo creo que también por haber estudiado literatura comparada tengo una visión de la poesía distinta quizá a la visión más filológica o más clásica. Yo creo que bueno, antes ha hablado Cintia un poco de esto, ¿no? de respetar la sensibilidad de cada época y el momento que habitamos. Entonces yo creo que la poesía no se puede entender ahora mismo sin otras artes que son dominantes en nuestra cultura, ¿no? Y creo que ahora mismo que la cultura audiovisual está como en el centro de nuestros intereses, es muy difícil que nuestra poesía también no se empape de todo eso.
Y como decía, por mi formación así más comparada, siempre entiendo la poesía pues, en diálogo con otras artes, con otros discursos, con otras formas de expresión y de pensamiento. Y diría que para mí va un poco por ahí, tanto los retos de la poesía como su momento actual. Va por, creo que la poesía a veces tiene como un defecto que es quizá un arte demasiado encerrado en sí mismo o un poco ensimismado, y creo que quizás parte de los retos de la poesía en el presente y en el futuro pasen por abrirse a otras artes y por hacerse más flexible a el momento en el que estamos. ¿Qué tienes entre manos ahora, últimamente? Cuéntanos, adelante algo. Pues como decía, estoy en un momento como de sequía, sí, de barbecho. El libro salió en mayo, así que he escrito muy pocos poemas desde entonces. Pero bueno, sí que he escrito algo, no sé si todavía se puede pensar como un proyecto. También tengo la sensación de que cuando se escribe un libro, si no se deja que pasen estos meses, se acaba escribiendo siempre el mismo poema. Eso es algo que a mí me molesta mucho cuando caigo en eso y cuando me doy cuenta de que me ha pasado, que es como esa tendencia a escribir todo el rato sobre lo mismo y de estar todo el rato reescribiendo el mismo poema. Entonces me alegro cuando salgo de ahí y consigo escribir cosas nuevas. Y ahora estoy ahí un poco como en ese proceso de empezar a explorar otras posibilidades. Perfecto. Pues queremos escucharte ya. Así que damos paso a Rosa Verbell, que nos va a recitar, en primer lugar, Días de Reyes, La conquista del paisaje, Planes de futuro y otras fiestas. Voy a ser un poco desobediente y voy a leer otros poemas respecto a lo que ha dicho. Pero bueno, los dos primeros sí que los voy a cambiar, pero los dos últimos sí van a ser los que tú quieras. Los que ha dicho. Vale, y el primer poema que voy a leer se titula Jardinería. Ayer estuve trasplantando tus flores. Ayudaba a mamá. Sostenía la maceta para hacerlo más fácil, mientras la tierra nueva creaba forma en la baldosa. La planta había crecido y crecido como en una leyenda muy antigua, y nos era difícil guardarla en cualquier parte. Cuanto más lo intentábamos, cuanto más impacientes o nerviosas tratábamos de darle algún espacio, más rápido era el ritmo de su transformación. Sé que mamá pensó en nosotras, en ti y en mí, en la naturaleza salvaje que desborda la cerámica, en su hija mirando la casa desde fuera como una piececilla en miniatura. Te habría gustado estar manchándote las manos, pero habíamos dejado atrás el suelo y las flores más bellas ya habían comenzado a marchitarse. Mundos paralelos. La línea del horizonte está torcida. Nos manchamos las manos al pintarla, cada uno con un color distinto. Nunca hemos sido demasiado abstractos, aunque ciertas preguntas deben ser planteadas de manera esquemática, traicionando del todo el referente. ¿Hasta dónde es capaz de llegar nuestra vista? Dejamos nuestras huellas sin quererlo, o deseándolo con un deseo bastardo, cambiar este paisaje, formar parte de él. Ni los mundos posibles ni los mundos reales existirán jamás para nosotros. No sabemos pintarnos. La simetría se ha roto, apenas una celebración de la verdad. El mundo es imperfecto, el agua siempre se derrama en el lugar inapropiado. Si renunciamos por completo al horizonte, todavía podremos ir al mar. Planes de futuro. Tenemos 40 años y un trabajo que odiamos, que nos hace pagar la factura, llegar a fin de mes, tener eso que llaman dignidad y que se siente igual que la tristeza.
Tenemos un trabajo y un piso en la playa, pero ante el mar soñamos un milagro. Nuestra ropa en la arena como entonces, y quedarnos así a la intemperie, uno enfrente del otro, con toda la extrañeza de los cuerpos desnudos, con esta luz precaria, con un amor que existe y no nos basta. Tenemos 40 años y 2 hijos que corren, que gritan y que lloran porque la arena está demasiado caliente, porque nosotros discutimos, porque no hay nada aquí que nos divierta. Tenemos casa, hijos y demasiado miedo a la muerte, a los contratos temporales como la gente normal, miedo de gente feliz, miedos felices, como este insomnio dulce de los días antiguos o esta nostalgia común y rutinaria. Tenemos 40 años y un país que no nos nombra. No cogemos aviones porque hemos olvidado cómo decir te quiero en otras lenguas, la violencia del viaje, cómo dormir tranquilos en hoteles lejanos donde nadie nos llama por las noches. Tenemos 40 años y una vida feliz, feliz, sin contratiempo, una vida segura, equilibrada. Pero después del amor, de la rutina, la propiedad privada y el verano, la realidad regresa inconformista. Y voy a leer ya el último poema. Otras fiestas. Pienso mucho en los días en el pueblo, en el olor a lumbre y a hierbajo y en esas flores blancas, pequeñitas, que cogí para ti frente a mi casa. Las colocaste dentro de los libros que leíamos a media aquella Navidad y que luego olvidamos. A pesar del bullicio de la cena, el mundo era tranquilo, éramos simples, nuestros ojos brillaban todo el tiempo. Pienso en aquellos días, en las celebraciones trascendentes. Es un milagro estar justo donde la vida está ocurriendo, casi nunca sucede. Rara vez esas flores blancas y pequeñitas crecen junto a mi puerta. Casi siempre me esfuerzo en salir a buscarlas. Gracias, Rosa. ¿Qué pasa con vosotros? Y es el turno ahora de nuestra malagueña y ya podemos presumir de serrana ¿o no? Claro que sí, Sí. yo ya serrana desde hace un año. Súper contenta. Hola. Genial, nosotros de que lo estés también. Violeta, Pessoa decía que la vida no basta y que por eso existe la literatura. Para ti, Violeta, escribir es una necesidad o una mera afición. Un arte más de los muchos tuyos. A ver, pues yo diría que es una necesidad, como que nació así en mí, como que empecé a escribir desde casi sin darme cuenta, pues diarios, y la cosa fue avanzando hacia la poesía, ahora va hacia la narrativa, como que tengo que escribir, aunque sea en las notas del móvil, siempre cae algo, o sea, sí. Transitando muchos lares, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué poetas han sido tus referentes y tus autores de cabecera? Pues está por ahí Vicente Aleixandre, que fue el que me abrió un poquito al mundo de la poesía, como con el primero con el que conecté. Y luego ya vinieron Silvia Plath, que me dio... Esto es como cuando te gusta mucho un grupo de música en la adolescencia y hasta que no revientas el disco no pasas a otro. Pues me han dado épocas así de... estuve primero con Aleixandre, luego con Silvia Plath muchísimo y ya después pasé a la poesía malagueña con María Eloy García, con Carmen López, con Paco Cumpián, ya con mis compañeros, con David Leo, Cristian Alcaraz, Beatriz Ross. Entonces como he ido así evolucionando hasta lo más local, digamos.
Y hablando de inspiración artística y apreciando en tu poesía cierta bendita irreverencia a veces, ¿qué inspira realmente a Violeta Niebla para crear su cosmos particular? ¿Lo cotidiano, lo extraordinario, la injusticia, el amor? Yo me quedo más con lo cotidiano. Creo que parte todo de ahí, del día a día, del cuidar de las plantas, de hacer el huevo frito. Me quedo más con las cositas pequeñas y del contar las monedillas que me quedan en el monedero. Eso te sí. voy a preguntar ahora. Porque he tenido la ocasión y la suerte de leer algunos poemas de tu obra anterior. Y en Compro Oro, concretamente en el poema Santa Luisa, escribes: después de ir a un colegio de monjas, la culpa es lo que más pesa. Mi relación con el dinero empieza ahí, contando las monedas de la Virgen. Ha llegado el momento de manchar la poesía con dinero. ¿Qué esconde este último verso sobre todo y qué relación guardas con el dinero? ¿Cuál es la esencia de Compro Oro, en definitiva? Sí, bueno, la esencia de Compro Oro es como mi relación con el dinero y con la familia, ¿no? Es un poco, hago un viaje a la infancia y un repaso como a mi situación personal actual de cómo he llegado hasta aquí. Pues eso, del colegio de monjas del poema que acabas de ¿Buena o citar. mala experiencia? No, buena. Siempre, o sea, yo aunque sean las cosas malas, siempre me lo llevo intento sacarle una sonrisa a todo al final. No me gusta mucho el drama, así que intento darle la vuelta. Y reírme un poco de eso, o hacer una reflexión un poquito más así ligera, pero perdón, es que ya no me... Igual que... Sí, la no sé lo que me has esencia de preguntado. Compro Oro, ¿no? Eso, la relación con el dinero básicamente. Ha llegado la hora de manchar la poesía con dinero porque, bueno, en mi primer poemario sí que hablaba, era todo de momentos de desamor, el primer poemario era No serás mi baby, y como decía Rosa, hubo un tiempo, hay una transición donde necesité no escribir y también necesitaba dejar de tener desamores. Entonces hubo en ese tiempo que dejé de escribir, en cuanto me puse, ya estaba un poquito más contaminada con el segundo libro, porque el primero ni sabía que lo estaba escribiendo, escribía sin saber que eso iba a publicarse. Y con el segundo ya una sabe que quizás se pueda publicar, y ahí ya sí iba pensando de qué quiero hablar, y era de esto. Y ya por último, de todas tus obras literarias, ¿cuál ha sido la más significativa para ti? ¿Con cuál de ellas te quedaría? Bueno, pues es que tampoco tengo tantas, entonces... Bueno, no pocas. No sé, que le tengo cariño. Yo tampoco soy de tenerle desapego a lo primero que escribí ni nada, como que llevo por bandera también el primer libro, le tengo muchísimo cariño y Compro Oro, no sé, como que es que no me puedo quedar con ninguna, ¿no? Porque sí, eso según el día. Pues nada, sin más preámbulos, si te parece, cerramos contigo, Violeta. Es un placer tenerte aquí, entre nosotros, y no tengo poemas tuyos, así que libremente eliges lo que desees. Pues voy a empezar leyendo una conversación de Compro Oro. Si el viejo dice: las palmeras son el león de las plantas, la vieja dice que los ángeles son el souvenir de los cristianos. De fondo suena la música electrónica de los octogenarios, sillas de ruedas motorizadas que compiten por las calles con hoverboards, la palabra que no saben ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia. Todo es eléctrico en la residencia donde se aparca todo. Es eléctrico. Cepillo de dientes, mando a distancia, ventilador.
Si la abuela dice cabeza, cerilla, llamarada, el abuelo dice quiero que la música esté siempre muy alta para que nos hablemos siempre al oído. A la música de fondo le cuesta respirar, le duelen los huesos de lo contemporáneo, todos los trabajos de fin de curso, las memorias de las lagunas. Lo que duele es una tristeza con muchas densidades, porque si no se muere una parte de ti, entonces no se muere nada. Ahora un poema que se titula Me cuesta hablar de mí. Llevo toda la vida con la misma ropa puesta. Un collar de huesos humanos, un bosque de brazos que pide la palabra, el pulso lento en la muñeca, la medalla colgada sin ganar, una corona de ojos, la enumeración de todas las amantes, cuerpos horizontales, hombro, cabeza, hombro, el molusco dentro de la boca torcida en una mueca, cicatrices en un trozo de la mano, un armario de cuerpo entero, las piernas heredadas junto con las rodillas, natación espalda doble brazada, el pelo más bonito del mundo y la conciencia afirmando: salvaría a mi perra antes que a mucha gente. Estirpe. Somos un dios repetido, de mono a gorila, de gorila a mono azul de trabajo, la orogenia de la crueldad. Y voy a terminar con un reto moderno. Dime que los buenos tendremos recompensa, el premio, el trofeo, la medalla, el número 1, una fiesta, una celebración. Te digo que los buenos tendremos recompensa porque llevamos toda la vida arando, agachando la cabeza, tocándote el pelito, consintiendo, arrepintiéndonos, porque queremos ser salvajes. Muchas gracias. Bueno, Violeta, pues la verdad que nos ha sabido a poco, ¿no? Agradecemos de nuevo vuestra presencia y os pido que subáis al escenario porque Mari Carmen, la concejala de Cultura, Mari Carmen Sánchez, va a daros un pequeño detalle y cerramos también con unas palabras suyas. Por favor, Anaís Vega, Anaís, Cintia Marve, Jesús Torres Beato, Rosa Verbel y Violeta Niebla. Los 5 últimos premios Cervantes han sido poetas. Sin embargo, la poesía no es el género que atrae a más lectores. Desde la Concejalía de Cultura, nuestro principal objetivo es acercar la cultura al mayor número posible de vecinos. Con este recital de poesía, además de dar difusión e interés por la poesía, estamos contribuyendo al crecimiento de nuestros artistas locales, tenerlos en cuenta y conocer todas sus obras. En los pueblos también contribuimos al fomento de la cultura, llevando a cabo actividades como esta, que nunca alcanzará el prestigio de los de ciudad, pero que tampoco nos quedamos atrás en deseo y ganas para llevarlo a cabo. Hoy hemos hecho un viaje a través del verso de la mano de Anaís Vega, Cintia Marve
Jesús Torres Beato, Violeta Niebla y Rosa Verbel, a las cuales agradezco su participación en este segundo recital Villa de Sierra de Yeguas y que les invito a venir cuantas veces quieran. Nuestras puertas están abiertas a que nos llenen nuestro espíritu de sueño y nos trasladen a un mundo poético de la mano de sus obras, cargadas de sentimientos, emociones y hechos de la vida real. También quería agradecer a la Asociación Cultural Berenulius por su participación en la preparación de este evento. Muchísimas gracias y también muchas gracias por venir a todos los que habéis venido a escuchar esta maravilla esta tarde. Y esta participación de estas poetas y poetisas. Tan impresionante como no. Bueno, yo por mi parte me he quedado muy llena de sentimientos. Muchísimas gracias. A continuación le vamos a hacer entrega de un pequeño detalle a cada uno de los participantes. Jesús Torres Beato. Jesús. Violeta Niebla. Violeta, aquí tienes. Gracias. Rosa Verbel. Rosa. Cintia Marvel. Esto para ti. Y por último, Anaís. Anaís Vega. Nuestra aceite de Sierra de Yegua. ¿Cierras tú? Bueno, pues nada, no me resta más que deciros que esperamos que hayáis disfrutado de este pequeño ratito de verso, que hayáis sido capaces de envolveros por un tiempo en esta atmósfera lírica que tanto nos gusta. Y sobre todo, como decía en el comienzo, esperamos que cada año esta cita se convierta en una cita ineludible con la poesía y con el verso. Ese es nuestro cometido, nuestro compromiso y para ello queremos seguir contando con todo vuestro